alrededor de esto que el desastre que están haciendo en la estructura productiva de la Argentina. Tenía ganas de charlar con alguien que escribió 2 libros, al menos los 2 que yo leí. Ha hecho más trabajos, obviamente, pero que son muy interesantes porque justamente se centra en situaciones de mucha crisis. Uno que se llama Crisis Económicas Argentinas, de Mitre a Macri, y otro que se llama Camino al Colapso, y que tiene que ver con el modo en el que se llegó a 2001. Me parece a mí, un interlocutor válido en este contexto en el que estamos. Es Julián Sicari, investigador del CONICET, economista, historiador, psicólogo, magíster, doctor y filósofo, además. Julián, ¿cómo te va? Marcos Cittadini, aquí en Radio 10 te saluda. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Marcos? Gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, en este contexto, siendo autor de 2 libros que hablan justamente de situaciones de crisis y colapso, ¿cómo podés enmarcar lo que estás viendo en este momento, en estos 7 meses del gobierno de Milei? La verdad que, bueno, vos ya me parece que lo describiste, en términos de lo que es la actividad económica, el tejido productivo, la cuestión distributiva, salarial, bueno, muy malo. Uh-huh. Yo creo que de acá en adelante va a ser peor. Eso es lo que más me angustia. Estamos viendo los signos, ¿no?, de el inevitable fracaso y una situación en la que se ha metido el gobierno que ya es muy difícil salir, muy, muy difícil. Entonces ya acá las alternativas son muy pocas y son todas muy malas. Entonces hay que elegir ahora, me parece, entre malo y peor. Claro. Entonces también acá, como vos mencionabas, me he dedicado los últimos años de mi vida a estudiar las crisis, cómo se desenvuelven, y acá ya el panorama está muy montado sobre una situación que la verdad le veo difícil salida, Uh-huh. ya sea desde lo económico como desde lo político y social, Claro. porque acá hay un laberinto, porque pensamos lo siguiente, ya el plan económico de Caputo está fracasado, Uh-huh. o sea, no hay manera de remontar esto. El gobierno se le están escapando los dólares, se le van a seguir escapando porque los indicadores financieros, por ejemplo, bueno, la bolsa va a seguir cayendo, el riesgo país va a seguir subiendo. ¿Y esto qué indica? Porque los acreedores saben que no van a cobrar el año que viene. Lo más probable es que el año que viene haya un default, porque Claro. el gobierno no está acumulando la cantidad de reservas suficientes para pagar los vencimientos de deuda. De hecho, ya está avisando que el segundo semestre va a perder muchísimo. O sea, ya dijeron ellos oficialmente que calculaban entre 2.500 y 3.500 millones que iban a perder. Uh-huh. Probablemente pierdan más que eso, pero ya en este momento no tenés reservas para pagarlo del año que viene. El año que viene vencen 17.000 millones de dólares. Y vos no acumulás reservas. Encima este fin de semana dijeron que lo poco que pudieran comprar, inmediatamente lo iban a vender. Claro. La pregunta es, ¿con qué van a pagar? Claro. Entonces cuando ya esto se empieza a hacer cada vez más palpable, de que el riesgo país no baja, de la contraria, que va a seguir subiendo, no acumula reservas, estapan los paralelos, acá van a entrar en una encerrona. Uh-huh. Acá está la dificultad, porque el gobierno va a tratar de resistir todo lo que pueda, porque sabe que si devalúa, ¿qué va a pasar? Se va a acelerar la inflación, va a licuar los salarios, va a caer el consumo, va a seguir cayendo más la actividad, se va a derrumbar la economía y va a dejar las condiciones frente a un estallido social, porque se van a generar condiciones similares a las que generó en diciembre. Y me parece que el gobierno entiende que ya no tiene espalda para eso. Y aparte, eso implicaría dinamitar toda su política antiinflacionaria. Entonces va a tratar de resistir todo lo posible para no devaluar. Por eso está haciendo lo que puede, pero ya nada funciona. El problema es que inevitablemente va a tener que devaluar, más tarde o más temprano. Claro. O sea, la devaluación en este contexto es inevitable. Y mientras más la demore, después va a ser peor, porque la devaluación correctiva va a implicar un sacudón y un cambio de condiciones todavía más agresivo y más explosivo. Claro. Entonces, eso lo que va a hacer es, por un lado, va a detonar de vuelta la economía, los ingresos, la situación social y explotar su situación, el plan antiinflacionario, pero si no devalúa, la situación va a devaluar el mercado, como pasó un poco en 2001, o sea, va a devaluar por las buenas o por las malas. Y encima tampoco está acumulando, muchos le dicen, bueno, devalúa para acumular reservas. Lo que pasa es que ya a esta altura también va a ser muy difícil que pueda acumular reservas, porque en este momento del año, vos cuando empezás a pagar, es como si yo te dijera que vos tenés una heladería. Si vos tenés una heladería, vos tenés que vender fuerte en el verano,
Ahí es cuando tenés que hacer Claro. plata y después con eso, con lo que hiciste, tirar todo el año. Bueno, en Argentina vos tenés el primer semestre, que es cuando vos acumulás reservas, y en el segundo vos se vienen los pagos. Bueno, acá ya se terminó el primer semestre, Claro. ya se terminó Es, la cosecha. es interesante cómo lo plantea Julián, porque lo planteas en los propios términos del gobierno. Digo, no estamos hablando de lo mencionaste, no digo que no, pero el fracaso que vos planteas lo planteas en los términos del gobierno, esto de baja de la inflación, acumulación de dólares, cumplimiento de metas con el Fondo Monetario, porque todo lo otro uno tiende a pensar que casi que es planificado, quiero decir, el desempleo, la caída de la actividad, el enfriamiento casi gélido de la economía. Yo no estoy, por ahí vos lo tenés más claro, pero yo no sé, no tengo claro que sea efectivamente un fracaso o algo totalmente programado por parte de una administración que cree que de esa manera es como tiene que encarar las cosas, ¿no? Sí, sí, eso está muy bien el señalamiento, porque la derrota es en su terreno, porque Claro, el que le está soltando claro, la mano es el mercado. claro, O sea, la disparada de los indicadores financieros, de los dólares paralelos, del desplome del riesgo país, ese es el terreno donde ellos se sentían ganadores. Y esto pasa incluso cuando anuncian que tuvieron durante los 6 primeros meses superávit fiscal. O sea, toda su estrategia de que arreglando la cuestión fiscal solucionaban toda, se acabó, falló. Y lo peor, que también vos lo mencionaste, está muy bien, que esto no tiene el acuerdo del FMI. Porque si ellos están esperando, por ejemplo, de manera milagrosa, que el FMI les baje plata, el FMI no les va a bajar plata. En todo caso, lo primero que le va a decir, ¿querés que te baje plata? Bueno, empezá devaluando, después vemos, después seguimos la charla, pero primero devaluar. claro. Y el gobierno en lo que se empaca obstinadamente es en no devaluar. Entonces ya la encerrona, porque aparte pone todo el tiempo su prestigio de no vamos a devaluar, no vamos a devaluar. Si llegas a devaluar, después con qué cara miras a los mercados. Ya aparece toda la credibilidad. Se acabó. Entonces, y esto está muy bien, porque ya damos por descontado de que realmente es ridículo la idea de que va a haber una recuperación. Esto ya ni siquiera lo mencionan ellos. Claro. Ya no va a haber recuperación, los salarios van a seguir cayendo, ya no solo vamos a hablar de recesión económica, sino de depresión, de desmoronamiento de toda la actividad. O sea, todos los días, todas las semanas, todos los meses, asistimos a peores y peores indicadores de cómo transcurre. Entonces ya, o sea, ni hablar la economía real ya está totalmente perdida. Claro. Pero lo único que ellos esperaban a salvar es la cuestión financiera, inflacionaria, que eran los últimos restos de su programa económico que podían llegar a mostrar algo. Bueno, eso ya está, demostró que se acabó. Vos Eso es un fracaso. estudiaste por lo menos los dos libros que yo he leído y conozco de modo muy profundo las crisis, las distintas crisis de la Argentina. Una en particular, digo, le dedicas todo un libro que es la de 2001 y después también en el otro libro te metiste con otras. ¿Es parangonable lo que está pasando con algún otro momento de la historia? Bueno, cada momento histórico tiene sus propias particularidades. Lo que sí uno ve es que hay elementos que se repiten, que es común, que por ejemplo la restricción externa, la falta de dólares, cuando en general gobiernan, están los gobiernos neoliberales, está la preponderancia a la cuestión financiera, especulativa, al riesgo país, o a la cuestión fiscal y no a la economía real, no a proteger los ingresos, no cuidar el mercado interno, a los jubilados, la pobreza, todo eso no le importa. Eso no entra en la agenda del gobierno de Milei, ni siquiera lo mencionan. No es una preocupación el nivel de actividad industrial, el tejido productivo, cuidar a las pymes, eso no entra, al contrario. Todos los días se están viendo cómo abre más la economía para que entren más productos importados y arrasen con la producción nacional. O sea, eso no les importa. Bueno, eso es muy común y eso desemboca en tragedias. Eso inevitablemente, por las buenas y por las malas. Y acá lo que queda es el mayor deterioro financiero y la paciencia de la población. De cuando la población entienda que esto indefectiblemente fracasó, porque nadie quiere que Milei se vaya en helicóptero, porque primero es un fracaso como sociedad, es un fracaso de las instituciones, en general implica niveles de conflictividad social, de violencia, probablemente de muertos en la calle, que tampoco nadie quiere. Entonces la pregunta es cómo rectificar la situación sin llegar a esa situación, ¿no? O sea, cómo pegar un cambio que el gobierno diga, bueno, estoy derrotado, tengo que ir por otro camino. Esto no lo veo al gobierno de Milei que lo haga. O sea, bueno, ya fue. Toda mi teoría monetaria, Milei que se venía como un experto en crecimiento económico con y sin dinero,
¿no? ¿Se acuerdan cuando decían Sí, esas sí, cosas? claro, claro. Pero bueno, es un embaucador. Recordemos el año pasado, no fue hace tanto, el año pasado, Milei en campaña decía que él tenía cerrado un acuerdo con 30.000 millones de dólares Sí. con un fondo secreto, Le mostraba porque él el iba a celular dolarizar. a su entrevistador, ¿no? A Fantino, en ese Que momento. él iba a dolarizar porque ya tenía toda la... ¿Dónde está la plata? Ujú. ¿Dónde está la plata? Ahora, lo que me llama la Pero atención, son Julián, es embaucadores que, seriales. claro, lo que me llama la atención que esto que vos decís que no se ve, y lo decís desde un lugar que uno puede compartir. Hay otros que lo dicen desde un lugar completamente opuesto. Digo, cuando Teddy Karagossian, el empresario que era asesor de Milei, se termina yendo porque dice, yo no lo veo, no va a repuntar de ninguna manera. Y la verdad que lo estaba mirando desde un espectro ideológico casi opuesto al que estamos charlando. Y sin embargo tampoco lo veía, Sí. ¿no? Sí, acá esto es lo curioso, ¿no? Que hay un consenso generalizado, salvo alguien muy ideologizado, cercano al gobierno, desde la ortodoxia, la heterodoxia, todos los planteos le dicen, este no es el camino, Ujú. estás equivocando, por acá no va. Se lo están diciendo todos los ortodoxos y le están soltando la mano. Claro, claro. Y aparte es un gobierno institucionalmente muy débil, que en vez de tratar de construir consensos, ¿qué hace? Maltrata, bueno. Claro. Es más difícil así, Es más difícil, porque esto en algún momento cambia el viento, y totalmente. ahora está empezando a cambiar y se te va a venir en contra. Julián, ¿Tendrá espalda para soportarlo? es Esa es la pregunta, sí. la pregunta que dejamos ahí en el aire, porque vamos a estar conversando seguramente bastante en los próximos tiempos. Gracias por este rato. No, por favor, gracias por el llamado. Que estés muy bien. Julián Sicari, investigador del CONICET, economista, historiador, y bueno, entre muchas otras cosas, pero además...